Hola, buenos días. Continuamos con los videos de bacteriología. En la serie pasada vimos las enterobacterias que son anaerobios facultativos. En esta ocasión hablaremos de dos géneros aerobios, Brucella y Pseudomonas. Empezamos con Brucella. Las brucelas también son del filo Proteobacteria de la clase alfa. Son cocobacilos. Son aerobios estrictos, no poseen cápsula, no forman esporas, no son móviles, son de lento crecimiento, de agar sangre. Puede durar su cultivo, un cultivo de una muestra clínica, incluso 3 o 4 semanas en desarrollarse. Y en el hospedero viven como patógenos intracelulares facultativos, es decir, tienen la facultad de vivir tanto dentro de las células como fuera de ellas. El principal tipo de células blanco son las fagocíticas, pero también puede hacerlo en no fagocíticas. El género posee 6 especies que afectan principalmente animales, dado que la brucelosis es una zoonosis. La más importante es Melitensis y le sigue Abortus, que infectan a vacas, cabras, ovejas, Suis a cerdos, Canis a perros, Ovis a ovejas y Neotomae a ratas. Como zoonosis afecta a los tejidos que principalmente contienen el azúcar eritritol, el cual se encuentra en útero, senos, epidídimo, y por eso puede ocasionar en esos lugares mastitis, infertilidad, esterilidad y aborto. La mastitis, que es la inflamación de las glándulas de los senos, pues afecta la producción de leche y con eso pérdida de producción en los ranchos ganaderos. Pero también, como todas las zoonosis, pueden pasarse al humano. En el humano la especie más común sin duda es Melitensis, ocasiona casi todas las enfermedades reportadas. Es la más severa y persistente y recurrente, nos tocó mala suerte. Abortus es la segunda en importancia, así como Canis, causan infecciones supurativas febriles moderadas, y Suis es muy raro, pero es severo y puede destruir al sistema linfático y al vaso. La brucelosis es una enfermedad entonces que se adquiere por el consumo de leche proveniente de ganado contaminado. Se le llama también fiebre ondulante porque la fiebre va y viene en repetidas ocasiones, también de Malta y del Mediterráneo. La bacteria entra al hospedero cuando la mucosa digestiva o respiratoria o bien las heridas son expuestas con material contaminado, como por ejemplo secreciones de animales enfermos o heces de estos. Y también, por supuesto, por la ingesta de productos lácteos de estos animales enfermos y que no fueron pasteurizados. Una vez que la bacteria ha sido fagocitada por los macrófagos, algunas de ellas son destruidas, pero otras son acarreadas a los ganglios linfáticos, donde proliferan de forma intracelular. Si la infección no se elimina o se contiene, esta puede avanzar a una septicemia y alcanzar a otros órganos del sistema mononuclear fagocítico, como lo son el vaso, la médula ósea, el hígado, entre otros. Es decir, todos aquellos tejidos que contengan células mononucleares fagocíticas. ¿Cómo va de la respuesta inmunitaria dentro de la célula fagocítica? Brucella produce 5-guanocineína que inhiben la función del lisosoma con el fagolisosoma, es decir, no se forma el fagolisosoma y por lo tanto se bloquea la acción bactericida, mieloperoxidasa, peróxido, aluros, que es lo que lleva a la muerte de manera normal a las bacterias en el interior de los fagocitos. Esta persistencia intracelular resulta en la formación de granulomas, estructuras que ya hemos visto en las clases de tuberculosis, pero en esta ocasión ocurren en los órganos del sistema monocítico de mononuclear fagocítico. Aquí podemos observar las bacterias teñidas con rojo, son muchísimas, infectando una célula, específicamente un macrófago, y su multiplicación ocurre prácticamente en su totalidad en la parte del retículo endoplasmático. En la brucelosis aguda, el periodo de latencia puede ser de semanas inclusive. Se presenta fiebre nocturna, esto es un dato característico, muy elevada. Hay debilidad, dolor de cabeza, dolor de articulaciones y músculos, escalofríos, hay sudoración profusa, el paciente se encuentra postrado y en ocasiones puede ocurrir aborto espontáneo. Es muy común la presencia de esplenohepatomegalia en los pacientes. Estos pacientes pueden recuperarse en la mayoría de los casos en 1 a 3 meses, sin embargo en otros casos puede complicarse y evolucionar a una toxemia, endocarditis, trombocitopenia y la muerte del paciente. En el caso de la brucelosis crónica se define porque dura hasta más de 6 meses. Aquí se presentan ciclos febriles recurrentes. Se quita por un periodo la fiebre, luego viene otra vez y otra vez. Se acompaña de dolor de cabeza, dolor, sudoración, mucho dolor de arriba,
Pero aquí a la larga se ocasionan estos síntomas que son exclusivos de la fase crónica, la depresión y la angustia. Es importante mencionar que esta forma de la enfermedad es de muy difícil curación y muy prolongada. Para el diagnóstico se basa principalmente en los síntomas y signos clínicos, en esa afectación del sistema nervioso central, como es los síntomas que acá mencionábamos, la depresión y la angustia. Y la serología es la forma más habitual de hacer el diagnóstico y consiste en la detección de anticuerpos específicos mediante una prueba de aglutinación en las llamadas reacciones febriles, de las cuales hablaremos más adelante. Las muestras son de sangre, de médula ósea, y se observan en la preparación cocobacilos gram negativos aislados. El crecimiento es temperatura normal, pero los medios son enriquecidos y hay un medio selectivo para esta bacteria llamado Agar Brucella. Les comentaba que lo más común es hacer las pruebas llamadas reacciones febriles. Sin embargo, si es ese cultivo, hay que tomar en cuenta que son oxidasa, catalasa y viérase positivos, y también reducen nitratos y producen ácido. Vean qué bonito se mira un crecimiento de las colonias de Brucella en un medio de agar sangre, cremosas, bien definidas, redonditas, se ven húmedas. Para el tratamiento de la enfermedad hay que ver el anexo de antibióticos de elección de la rifampicina, y les comentaba que en la fase crónica es de muy difícil curación. En la epidemiología tenemos que, ya lo hemos dicho, que se adquiere básicamente en nuestra población por la ingestión de productos de lácteo de origen animal que han sido contaminados, como por ejemplo los quesitos frescos que tanto nos gustan aquí en Sinaloa, y por eso Sinaloa es uno de los estados con mayor prevalencia de brucelosis en todo el país. Esto es impresionante, ¿no? O también en las personas que trabajan en esas granjas y que tienen contacto con esas secreciones y excrementos de animales que han sido infectados y pueden adquirirlos a través de la inhalación o del contacto de estos materiales con las mucosas respiratorias y bucales, por ejemplo. Para la prevención, pues por supuesto es evitar el consumo de productos lácteos no pasteurizados, porque bastan tan solo 10 bacterias para que se inicie una infección. Y en el caso del personal que trabaja en las granjas, tener el cuidado adecuado con ese tipo de secreciones y excretas. La brucelosis ha sido eliminada prácticamente en los países desarrollados porque el ganado es vacunado. Sin embargo, no ocurre lo mismo en el resto del mundo. Se siguen reportando al año más de 500,000 de casos, y la vacunación es efectiva tanto para humanos como para animales, pero aquí desafortunadamente todavía no hemos logrado erradicar esta enfermedad tan importante. El siguiente género se trata de Pseudomonas. En realidad este es un parásito oportunista y su principal especie es Pseudomonas aeruginosa. Esta bacteria es muy difícil de tratar una vez que está causando una enfermedad oportunista. También pertenece al filo Proteobacterias, a la clase gamma, es gram negativa, aerobia estricta, no fermentadora. Es móvil por flagelos perítricos, no es porulada y tiene un gran genoma que le permite tener una gran cantidad de enzimas catabólicas y proteínas transportadoras. Es ubicua, es muy adaptable a diferencia de la mayoría de las bacterias. Se puede adaptar a diferentes ambientes, puede estar en agua potable, hasta en diésel. Se dice que si fuera un animal, esta bacteria sería una cabra. Ya ve que están en todas partes las cabras, en los acantilados, en la playa, en el desierto, en fin, en todas partes, ¿no? Son muy adaptables. Dentro de los factores de virulencia podemos mencionar algunos componentes estructurales como la cápsula, el lipopolisacárido, por supuesto, pilis y colorantes, y toxinas como la A, fosfolipasa C, citotoxinas, elastasas, el ramnolípido y la proteasa alcalina. La patogenia, hemos dicho que es un patógeno oportunista, pero principalmente hay un grupo que es muy susceptible a ser atacado por esta bacteria, y son aquellos pacientes que tienen fibrosis quística, un defecto hereditario que hace que sus pulmones hagan una secreción fibrosa y que finalmente resulta en una especie como de neumonía que dificulta la respiración. Una vez que se ha establecido la infección en estos pacientes, el pronóstico prácticamente es la muerte. No hay tratamiento efectivo. Por eso es tan temida en este grupo de pacientes con fibrosis quística. También es común en personas que son inmunosuprimidas o en pacientes que están en salas de cuidado intensivo, quemaduras graves, etc. Es un gran oportunista.
Y el problema es que resiste muchos antibióticos y desinfectantes. ¿Por qué? Porque posee algunas bombas en la pared celular que son capaces de sacar los compuestos tóxicos como los antibióticos mucho más rápido de lo que estos se introducen de manera pasiva. Van en contra de un gradiente de concentración. Algunas especies también forman canales NRD, que también son bombas multidrogas, lo cual explica su resistencia a varios fármacos. También se ha visto que la expresión de estas bombas y RND aumentan cuando la bacteria forma biofilm, lo cual ocurre in vivo e in vitro para ese tipo de bacteria. De hecho, ella por sí solo puede formar biofilm. Miren lo que pasa en diferentes ambientes de gravedad. Esto fue un experimento que se hizo en la Estación Espacial Internacional y vemos que puede formar biofilm en todas las condiciones de gravedad y de estacionario y de agitación. No importa cómo sea, ella puede formar bioplacas. Para el diagnóstico se hace generalmente clínico. Recuerden que es oportunista. Pueden ser muestras de esputo, heridas, quemaduras, orina. Es importante mencionar que es un contaminante común de muchos cultivos rutinarios. Si aparece ahí en una infección en la garganta, no quiere decir necesariamente que sea la responsable de la enfermedad. Es un contaminante frecuente porque recuerden que es ubicuo. El cultivo es normal y hay un agar puede ser en medios normales como maconque y sangre, pero hay un agar selectivo para él que se llama pseudocel. Es oxidasa, catalasa, citrato positiva y a veces es beta hemolítica. Y bien interesante, produce pigmentos como por ejemplo la piocianina, que da un color azul, la piorubina rojo y la pioverdina, que florece bajo luz ultravioleta. Se miran muy bonitas las placas de cultivo de Pseudomonas. Y por supuesto facilita enormemente su identificación. Vean una tinción gram, es un bacilo gram negativo, son individuales, plantónicos. Aquí el crecimiento de una garmacoide, como es aerobia, no fermentativa, pues la colonia no cambia de color. En cambio, por ejemplo, es un cultivo mixto con Escherichia coli, la cual sí fermenta la lactosa y adquiere una tonalidad de color rosa. Este es el pseudocel, que es específico para Pseudomonas aeruginosa. Y lo que comentábamos, que cuando se pone bajo luz ultravioleta, las bacterias florecen por la presencia del pigmento fluorescente. Para el caso de los antibióticos, recuerden que es de muy difícil tratamiento y de erradicación. Hay que ver el anexo de antibióticos. Bueno, hasta aquí sería todo. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan un buen día.